nación. Ofrezco ahora un atento saludo al señor Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral. El señor Querido es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Actualmente es director ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina. Ha participado en varias misiones de observación electoral de la OEA. Es autor del libro Así se vota en Cuba y coautor de Así se vota en Venezuela. Señor Querido, tiene usted la palabra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer participar de este encuentro y la idea es justamente destacar la situación actual que atraviesa el país, Venezuela, en el marco de una convocatoria realizada para el 6 de diciembre. Venezuela se aproxima a la celebración de unas elecciones sin garantías. De acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes, en esa fecha, a más tardar, se deberían celebrar las elecciones para la renovación de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional. Recordemos que en el año 2015 la Mesa de Unidad, instancia que aglutinaba a las fuerzas opositoras, ganó de manera contundente y se hizo con la mayoría calificada de 2/3 del cuerpo. A partir de este momento, las distintas instituciones del Estado fueron usadas por el oficialismo para desconocer esta derrota y usurpar las competencias del Poder Legislativo. De esta manera, el Tribunal Supremo de Justicia, actor fundamental en el desmontaje democrático, consideró que la Asamblea Nacional había entrado en desacato, figura inexistente en la legislación venezolana, y de esta manera neutralizó sus decisiones y asumió sus facultades. Desde ese momento se celebraron varios procesos electorales con cada vez menos garantías, hasta el punto que en el año 2017, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada de forma inconstitucional, la empresa encargada de la automatización del sistema electoral aseguró, una vez que el CNE informó los resultados, que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojó el sistema fue de al menos 1 millón de electores, confirmando algo que hasta ese momento no se había documentado, un fraude electoral a través de la modificación manual de los resultados registrados por las máquinas de votación. Esto se repetiría en las elecciones regionales que se celebraron ese mismo año. La noche de la elección, el CNE informó en su primer reporte que Andrés Velázquez, candidato opositor, estaba ganando la elección en el estado de Bolívar. Posteriormente, en otro de los reportes, anunció como ganador al candidato oficialista, aunque de acuerdo a las actas impresas por las máquinas de votación, el ganador había sido Velázquez. En el 2018 se celebraron las elecciones presidenciales, en las que no participó la oposición mayoritaria por falta de garantías. Sus resultados fueron desconocidos por más de 50 países y eso permitió justamente el reconocimiento del diputado Juan Guaidó, presidente de la directiva de la Asamblea Nacional en el año 19, como presidente encargado de Venezuela. Este breve repaso da cuenta de que, si bien desde hace muchos años no hay condiciones que den garantías electorales a las fuerzas opositoras, a partir del desconocimiento de los resultados del año 2015, se ha transitado de un autoritarismo competitivo a un autoritarismo cerrado. Ahora bien, ¿qué garantías se requieren para la celebración de elecciones íntegras? De acuerdo a la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, en su informe del año 2012, para la celebración de elecciones íntegras es necesario construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, crear organismos electorales profesionales y competentes que puedan actuar con total independencia en la gestión de procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población, crear instituciones y normas para la competencia multipartidaria y la división del poder que refuerce a la democracia como un sistema de seguridad recíproca entre los contrincantes políticos, eliminar las barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que dificultan la participación política universal e igualitaria, y por último regular el financiamiento político descontrolado, oculto e indebido. Con solo hacer un rápido ejercicio mental de llevar estos 5 principios a la realidad de Venezuela, advertiremos rápidamente la imposibilidad de realizar un proceso electoral
con un umbral mínimo de integridad. Uno de los puntos fundamentales para la celebración de elecciones libres es una autoridad electoral independiente y profesional. En el caso de Venezuela, es facultad de la Asamblea Nacional nombrar a la directiva del Poder Electoral. Sin embargo, por quinta vez en las últimas 2 décadas, ha sido nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Poder Ejecutivo, violando abiertamente la Constitución, que asigna esa facultad exclusivamente a la Asamblea Nacional como órgano elector de segundo grado, con la votación de una mayoría de las 2/3 partes de sus miembros, y solo en relación con personas exclusivamente nominadas por un comité de postulaciones en el cual estén representados la sociedad civil y que deben evaluar las credenciales de los candidatos a integrar la directiva del CNE. Otro de los puntos fundamentales tiene que ver con el derecho político por excelencia, el de elegir y ser electo. Este principio ha sido vulnerado reiteradamente con acciones que han impedido que los candidatos opositores competitivos se postulen a elecciones. Antes de impedir las postulaciones de ciertos liderazgos, se ha diseñado un plan para crear una oposición a la medida, un ecosistema de organizaciones políticas satélites al partido de gobierno que participen en las contiendas electorales para intentar darles legitimidad, pero sin representar una verdadera amenaza a su hegemonía. Una muestra de eso han sido las decisiones de la Sala Constitucional del TSJ, conocidas en julio y junio de este año, desconociendo las directivas nacionales de 3 de los 4 principales partidos de la oposición, como son Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, y reemplazándolas por juntas ad hoc presididas por dirigentes cercanos al gobierno. Otro de los grandes golpes contra la participación política universal e igualitaria ha sido la modificación de la forma de votación de los pueblos indígenas. El CNE eliminó el voto directo y secreto de los indígenas para la elección de los 3 diputados que le corresponden a la Asamblea Nacional, lo que viola lo establecido en la propia Constitución venezolana, artículo 63, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana, basado en la elección de todos los representantes del pueblo mediante voto libre, universal, directa y secreta. El ente comicial resolvió que lo harán a través del voto indirecto de voceros, elegidos mediante votación pública a mano alzada en las denominadas asambleas comunitarias, y quienes luego elegirán a los 3 representantes indígenas a la Asamblea Nacional de forma secreta y manual en las asambleas generales. El CNE, a través de las normas especiales para las elecciones parlamentarias, periodo 2021 a 2026, estableció una fórmula en la que se incrementa en un 66% el número de cargos a elegir a la Asamblea Nacional, pasando de 167 diputados a 277, argumentando que de esta manera se lograría un equilibrio en el sistema electoral entre el voto lista y el voto nominal. Pero no solo el CNE aumentó inconstitucionalmente el número de representantes, sino que también modificó los porcentajes de representación proporcional y nominal. De acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se elegía 70% de los diputados por criterio nominal y 30% de manera proporcional en listas regionales. Pero a partir de estas nuevas normas, el reparto de los curules o bancas estará distribuido en un 48% para el sistema nominal y un 52% para la votación proporcional, incorporando además una lista nacional, de manera que de los 144 cargos, 96 serán adjudicados mediante lista regional y 48 por intermedio de una lista nacional. Esto último no será electo entonces por voto directo. Las elecciones fueron convocadas el 1 de julio, 5 meses y 4 días antes, y no fue hasta el 11 de ese mes que fue publicado en la página del CNE. Para cuando esto sucedió, ya se estaban cumpliendo los plazos de algunas actividades. Si comparamos con los últimos 3 procesos electorales legislativos, el de este año es el que tiene un cronograma más ajustado. Días entre la convocatoria y la celebración de elecciones: 2005, 187 días, 2010, 166 días, 2015, 168 días y 2020, 159 días. No solo se redujeron los días entre la convocatoria y la elección, sino también el número de actividades contempladas en el cronograma. De acuerdo a la información brindada por el CNE,
se prevén 88 actividades este año, una reducción importante con respecto a las elecciones legislativas anteriores. Vale resaltar que la reducción de los lapsos del cronograma se da en un contexto de pandemia por el COVID-19, que obliga justamente a repensar el proceso para incorporar protocolos sanitarios a decenas de actividades que están contempladas en el cronograma. De acuerdo a la guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia de la OEA, la actualización del cronograma para la incorporación de nuevas medidas que contribuyan a evitar los contagios por COVID-19 es fundamental. En algunos casos podrían ser necesarias la extensión o modificación de plazos, cosa que no ocurre, como les comentaba, en lo establecido. En comparación entonces con 2015, el cronograma electoral presenta cambios sustanciales, por ejemplo, reducción de 140 días en el lapso para el registro electoral, además del número de locales dispuestos para este fin, que pasó de 1.568 en 2015 a 551 en 2020. Reducción en 38 días en el lapso de sustitución y modificación de las postulaciones. Reducción de 8 días en la producción de máquinas de votación, pasando de 27 días en 2015 a 19 en 2020. Esto es particularmente llamativo ya que las máquinas son nuevas y hasta la fecha no hay información oficial de su llegada. Solo 8 días para la auditoría del nuevo software de las máquinas de votación. Solo 7 días para la auditoría del nuevo software del sistema de totalización. Eliminación de la auditoría de la tinta indeleble, que aunque ya se había eliminado, hoy es desaconsejada por criterios sanitarios. Eliminación de la auditoría de la producción del sistema de información al elector, una estación dispuesta en la entrada de los centros de votación con el propósito de informarles a los electores la mesa en la que les corresponde sufragar. Reprogramación en consulta de la auditoría del software y denuncias de existencia de un cronograma paralelo. Este es el cuadro de situación. Recordemos que a la salida de Smartmatic del país en el año 2017, luego de denunciar un fraude en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha sumado el incendio que se produjo el pasado 7 de marzo del presente año en el depósito del CNE, en el que se perdieron 49.508 máquinas de votación, el 98,5% del total, 49.323 sistemas de autentificación biométrica, es decir, el 98,5% del stock, y 582 computadoras del registro civil. Los rectores del CNE aseguran que en las elecciones del 6 de diciembre se usará un sistema automatizado. En un comunicado del 1 de septiembre informaron que fue presentada al Pleno de la institución la nueva solución tecnológica electoral. Sin embargo, a 69 días de las elecciones aún no hay certeza del hardware ni del software que se usará en los comicios legislativos. De acuerdo a lo establecido en el cronograma, se deben realizar las siguientes auditorías: auditoría al software de las máquinas, al software de la totalización, a los archivos de máquina de votación, a la infraestructura tecnológica electoral y a la producción de máquinas de votación. Sin embargo, ya se han anunciado reprogramaciones, lo que hacen dudar de la capacidad institucional del actual CNE para poder cumplir, aunque más no sea en tiempo, ya no en cuestiones de forma. En un contexto de cambio en el sistema automatizado, se requieren al menos 20 días para que los técnicos y proveedores celebren reuniones que les permitan diseñar un esquema de auditorías al nuevo sistema y que una vez este sea definitivo, se requieren al menos de 6 meses para realizarlas. Adicional a las auditorías, algunas de las preguntas que debe responder el ente electoral sobre la adquisición del nuevo sistema automatizado son: ¿cómo fue el proceso de licitación y adjudicación para la adquisición de las máquinas? ¿Qué empresas participaron de la licitación? ¿Cuántas máquinas de votación se adquirieron y a qué costo? ¿Qué tipos de características presentan estas soluciones tecnológicas? A 69 días de las elecciones, nada se sabe sobre este aspecto central. Para ir cerrando, para que se celebren elecciones democráticas en Venezuela es necesario que la Asamblea Nacional electa en 2015 designe a los rectores del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley que rige al Poder Electoral. Se restituyan las directivas legítimas de los partidos políticos intervenidos por el TSJ,
queden sin efectos las inhabilitaciones que pesan sobre los líderes opositores, que se liberen a todos los presos políticos, que se respete lo que establece la Constitución sobre el número de diputados que deben ser electos de acuerdo al criterio poblacional, así como la fórmula de proporcionalidad, que se facilite la inscripción y actualización en el registro electoral en Venezuela y en el exterior, que se garantice y facilite el voto de los venezolanos en el exterior. Es inexplicable a esta altura cómo no se ha dado respuesta institucional en este sentido, cuando es de público conocimiento el masivo éxodo de venezolanas y venezolanos de los últimos años, lo cual representa una clara vulneración a los derechos políticos de los millones de venezolanos de la diáspora. Que se seleccione y capacite oportunamente a los miembros de los organismos electorales subalternos, que se realicen todas las auditorías al sistema de votación automatizado, que se desmantelen los llamados colectivos, grupos civiles armados, que cumplen un papel de condicionamiento y amedrentamiento a las y los electores. Dada la improcedente presencia militar en todo el proceso electoral, pero sobre todo durante la jornada de votación, es necesario que se desmilitaricen los centros de votación, se garanticen las condiciones para la observación electoral nacional e internacional, de acuerdo a los estándares establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones. En definitiva, estos son los puntos que proponemos luego de hacer un diagnóstico de la situación, y podemos traer las palabras de Guillermo, un politólogo reconocido, que utilizó un ejemplo muy didáctico. Dijo que podemos considerar que las elecciones libres son aquellas en las que el cuerpo electoral no está diseñado a la medida del poder. Todo lo que hemos dicho y todo lo que no dijimos y sabemos, por una cuestión de tiempo no hemos podido desarrollar, tiene que ver con un determinado esquema diseñado del poder para eliminar definitivamente la competitividad electoral en el país, para desmantelar la institucionalidad democrática. En definitiva, este es el diagnóstico y esperemos que haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno, aunque a esta altura hay que decir que todos los gestos han sido muy escasos y hoy no hay ningún tipo de condición para poder realizar las elecciones del 6 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor querido, por su presentación. Ofrezco una amable